comenzando una nueva serie de predicaciones, ¿verdad? Dios ha puesto en mi corazón últimamente el poder profundizar un poco más en el estudio de la palabra, el poder meternos más. Decía un pastor que se llamaba Juan Domingo, el Señor nos llama a ir mar adentro en su palabra. Cuando utiliza esta parábola esta historia, cuando llama a los pescadores y les dice, vayan mar adentro y entonces echen las redes y entonces sacarán. El Señor nos invita a ir mar adentro en su palabra. El Señor nos invita a profundizar en la escritura, y entonces nosotros podemos comprobar de verdad cuánta hermosura y cuánta riqueza hay en dedicarnos 5 o 10 minutos al día. Lo hemos estado experimentando en la lectura de Salmos que comenzamos hace ¿cuánto? La semana pasada, antepasada, jueves, viernes de la semana pasada. Y que por cierto, no pude enviar las reflexiones ayer por cuestiones de tiempo, pero hemos estado dedicando parte de nuestro día a leer un salmo al día, ¿verdad? Y Dios ha estado hablando y algunos de nosotros hemos estado viendo qué se siente estudiar la Biblia por nuestra propia cuenta, sin necesidad de ir a la iglesia para solamente escuchar al pastor, ¿verdad? Yo puedo encontrar la voz de Dios a través de un espacio en mi casa, abrir mi Biblia y que Dios me hable directamente a través de su palabra, de leer una porción de ella. Entonces, hoy comenzamos una nueva serie que se titula ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y para empezar quiero hacerles unas preguntas capciosas de reflexión únicamente. Por ejemplo, ¿alguna vez hemos visto nosotros algún avión que despegue sin saber hacia dónde va a ir? Por lo regular, todos los vuelos en aeropuertos, en viajes, tienen un punto de despegue y un punto de aterrizaje. ¿Alguna vez nosotros nos hemos subido a nuestro auto o al taxi o al Didi o al camión sin antes pensar hacia dónde nos vamos a dirigir? Así de, me voy a subir al carro. ¿A dónde va, señor? No sé, quiera llevarme, ¿no? Y terminan por allá en el cerro, en las milpas, ¿no? Por allá, bien perdidos. ¿Alguna vez hemos nosotros, mientras vamos caminando, hemos dado un paso sin saber qué hay delante de nosotros? ¿Alguna coladera, alguna piedra por ahí? Debemos fijarnos en el camino. ¿A qué quiero llegar con estas breves preguntas y a lo mejor muy burdas, verdad? La vida cotidiana está llena de propósitos y de sentidos. Todo, absolutamente todo, tiene un objetivo. Por ejemplo, este vaso de plástico, ¿para qué fue hecho? ¿Para tomar algún líquido? Pues sí, posiblemente. ¿Pero para qué otra cosa lo puedo usar? ¿Con un florero? Puede ser. Puedo utilizarlo para hacer un teléfono de esos de cable, ¿no? De hilo, ¿no? Puede ser también utilizado. Pero ¿acaso no para hablar y comunicarse ya existe algo que se llama celular? Sí, ¿no? ¿No para las flores ya existe algo que se llama florero? Sí, ¿no? Entonces, el vaso fue creado con un propósito específico que era almacenar algo sin que se derramara, ¿verdad? Si ustedes van y le preguntan a quien fabricó este vaso, oye, ¿para qué hiciste este? Pues para tomar agua, refresco, juguito. No te va a decir, no, para que hagas un teléfono de cable. No, esto tiene un propósito específico y todo lo que nos rodea está lleno de un propósito y sentido especial también. Todo tiene un objetivo en esta vida, todo. Y aunque muchas veces en estos tiempos que estamos viviendo ahora parece que todo a nuestro alrededor es un completo caos, ¿verdad? Lo que sucedió el día de ayer, ¿verdad? En la campaña política del expresidente de Estados Unidos, ¿verdad? Un atentado que pues conmociona, ¿verdad? Y a pesar de que no es nuestro país, decimos, híjole, a una figura tan importante en un país que se supone que es tan seguro, suceden ese tipo de cosas.
de circunstancias, y podemos mirar a cualquier lado de nuestro alrededor y vamos a darnos cuenta que lo que fue creado para su propósito inicial está siendo utilizado para cualquier otra cosa menos para su objetivo principal. Y esto nos lleva a pensar entonces que la creación entera, lo que el día de hoy vemos, la naturaleza, la forma en que funciona el mundo, la forma en que funciona la sociedad, el gobierno, etcétera, fue diseñado para funcionar bajo un orden y propósito establecido por Dios. Pero hoy en día parece ser que todo el sistema está descompuesto, ¿verdad? Esto no funciona como debería funcionar y funciona para otras cosas, ¿verdad? Esto funciona para lo que esta cosa debería funcionar. Y entonces estamos envueltos en un sistema que no funciona de acuerdo a su principal propósito para lo que fue creado. Y lo interesante está, lo difícil pasa cuando el caos no solamente está de aquí hacia afuera, ¿verdad?, sino también de aquí hacia adentro de nosotros mismos. ¿A qué me refiero con esto? El propósito por el cual nosotros fuimos creados, salvados, redimidos, está perdido. Está perdido. Ya veo sus caras así de... andamos con el propósito perdido. La mayoría de la gente anda con el propósito perdido, malgastando nuestra vida, intentando de todo, fracasando una y otra vez, haciéndonos la misma pregunta existencial: ¿qué sentido tiene vivir? ¿Verdad? ¿Para qué voy al trabajo? ¿Para qué vas al trabajo, Eric? Para generar recursos para sustentar. Ok. Ahora te voy a hacer otra pregunta, Eric. ¿Te gusta tu trabajo? Eso es bueno. Ese es el propósito principal del trabajo, ¿verdad? La mayoría de los trabajos de aquí nosotros son un pretexto para que Dios envíe provisión a nuestra familia. Porque si no te pagaran, ¿tú seguirías yendo a trabajar, Eric? Si me ganara la lotería, Exactamente, ¿no? Al final de cuentas, el propósito de trabajar siempre va a ser obtener algo a cambio. Ese es el sistema que está funcionando actualmente, ¿verdad? Pero seguramente en este punto de nuestra vida, a mis 15 años, a sus 20, a sus 25, 30, 40, 50, 60 años, seguramente nos seguimos haciendo muchas veces la pregunta de ¿qué propósito tiene vivir? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos para empezar? ¿Quiénes somos? ¿Por qué es importante saber quiénes somos? Estoy dando la introducción a la serie. Si aún no agarro Biblia, tengan paciencia. Estoy dando la introducción a la serie. Es de suma importancia profundizar en este tema por una simple y sencilla razón, hermanos. Y aquí les va, esto es bien importante. Saber quiénes somos es bien importante por la razón siguiente. Estamos expuestos a un mundo que está dominado por Satanás. Sí, el Señor gobierna. El Señor sigue ejerciendo su voluntad en todo el universo, pero este mundo ha rechazado el gobierno de Dios, ha rechazado la voluntad de Dios y prefiere ser dominado por el enemigo, y el enemigo con su ejército de huestes y legiones espirituales de maldad. Esto es real y verdadero. Quien no crea que el diablo existe, entonces vamos a leer más la Biblia. Este poder de dominio de Satanás está enfocado en una cosa, hermanos, y esto es bien importante para que nosotros entendamos de qué vamos a hablar. Debemos saber que el enemigo está enfocado en desacreditar, desprestigiar y ridiculizar a la iglesia de Cristo. Ese es el trabajo de Satanás: desprestigiar, desacreditar y ridiculizar a la iglesia, a los creyentes, a nosotros como hijos de Dios. Ese es el trabajo que él tiene. ¿Cómo lo hace?
pues evidenciando a aquellos cristianos que su vida no es coherente con la palabra de Dios frente a los incrédulos. Mira ese que dice que es cristiano, mira cómo se está portando. Mira ese que dice que va a la iglesia. Ese es el enemigo trabajando para desprestigiar a la iglesia, decir, mira, de nada sirve que vayas allá, de nada sirve que tú te acerques a Dios. El enemigo evidencia la vida de aquellos cristianos cuya vida no es coherente con la palabra de Dios, no es congruente, no viven lo que creen, frente a los incrédulos para mostrar lo falso que es la iglesia. Ese es el trabajo de Satanás. Y por eso entonces nosotros debemos estar bien seguros de quiénes somos. Y el día de hoy entonces comenzamos esta serie de predicaciones que responde a esta pregunta. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Para qué vivir? ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Qué sentido tiene ir a la iglesia? ¿Qué sentido tiene ser un buen cristiano? ¿Qué sentido tiene leer la Biblia? ¿Qué sentido tiene existir? Y vamos a ir desmenuzando, desenmascarando este gran misterio de ausencia de identidad. Si yo les preguntara, ¿quiénes son? ¿Qué responderían? ¿Qué responderían? ¿Quién soy yo? ¿Qué me define? Tal vez yo respondería, no, pues me define mi profesión. No, yo soy Daniel, soy pastor y tengo una esposa y un hijo. Y 25 años casi. Ya. Pero realmente eso responde quién soy. Vamos a ver cuál es la verdad definitiva acerca de tantas complejidades como la falta de propósito en nuestras vidas. ¿Alguien ha sufrido la ansiedad por no saber qué hacer con su vida? ¿Alguien ha pasado por ese momento de decir, ¿qué más hago? Siento que lo que estoy haciendo no me llena. Siento que en lo que estoy invirtiendo mi tiempo no me satisface. ¿Qué carrera estudiar? ¿No, Vidal? ¿A qué prepa ir? ¿Qué hacer con mi vida? Vamos a hablar acerca de eso, de la falta de ánimo, de la falta de gozo, de la falta de esperanza en medio de estos tiempos. No, pues ya para qué voto, ¿no? Si siempre ganan los mismos, ¿no? Ya para qué eso. No. Debemos entender que hemos sido hechos con un propósito y que necesitamos saber, hermanos, quiénes somos como hijos de Dios. ¿Quiénes somos? Así es que a través de estas semanas vamos a buscar la dirección de Dios para que Él nos diga cuál es nuestro propósito y por qué estamos viviendo el día de hoy. Vamos a orar. Señor, yo quiero que hables a nuestra vida. Yo quiero encontrar, Señor, esa razón por la cual tú permitiste que yo llegara a este mundo, Señor. Yo quiero que tú nos digas el motivo y circunstancia por la cual tú concediste ese aliento de vida en el vientre de nuestra madre y nos permitiste nacer y el día de hoy disfrutar la vida que estamos disfrutando, Señor. Padre, yo quiero saber qué es lo que quieres de mí. Yo quiero saber qué tienes tú planeado para mí. Yo quiero y me interesa saber ¿quién dices tú que soy yo, Señor? En el nombre de Jesús. Amén. ¿Están bien los niños o los metemos? Ok. Está bien. Si quieren, enciendan la luz de afuera para que ellos puedan tener luz. Pronto, familia. Pronto los niños van a tener su salón, ¿eh? Pronto. Yo creo que en un mes no saben la que se viene. Entonces vamos a leer 1 de Pedro capítulo 1, versículos del 1 al 5. Este también. Para que se ilumine, por favor. 1 de Pedro capítulo 1, versículos 1 al 5. Señor, háblanos a través de tu palabra. Vamos a leer juntos.
Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Primera parte de esta serie de quiénes somos se titula Expatriados elegidos. Expatriados elegidos. Tal vez es una palabra un poco exigente, pero ¿entendemos qué significa expatriados? Sí. Elegidos también. Muy bien. Comenzamos entonces con la primera parte de esta serie, con la predicación Expatriados elegidos. Y para poder entender este título necesitamos conocer un poco sobre la carta del apóstol Pedro, la que acabamos de leer. Es una carta breve, una de dos, ¿verdad? 5 capítulos, perdón. 5 capítulos, esta primera carta. Donde es importante dar crédito al apóstol, al que escribe esta carta. Es bien importante porque vamos a entender de una manera amplia, de una manera completa, qué es lo que me está diciendo a mí el Señor a través de lo que el Espíritu Santo inspiró en el apóstol Pedro para escribir esto. Eso debe ser motivo suficiente para que nosotros tomemos con seriedad esta palabra, ¿verdad? No que la escribió el apóstol Pedro, sino que es la palabra de Dios. Entonces, dos datos interesantes de este apóstol que escribe la primera de Pedro. En primer lugar, el apóstol Pedro fue el único de los 12 discípulos que se atrevió a reprender a Jesús. Pero también fue el discípulo, digamos, más instruido, por no decir el discípulo más regañado. Fue el discípulo con un carácter ejemplar, ¿verdad? Y digo ejemplar porque se notaba quién era Pedro. Un hombre arrebatado, un hombre recio, un hombre que reaccionaba ante la primera encendida de su ira, ¿verdad? De su carácter. Fue uno de los que se atrevió, el único que se atrevió a reprender a Jesús durante su ministerio. También Pedro fue el que confesó a Jesús con más certeza y convicción cuando le dice, ¿cómo? Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. ¿Quién dicen ustedes que soy? Y entonces Pedro, tú eres el Cristo, y afirma con fe. Pero también Pedro fue el discípulo que negó a Jesús con más fuerza en los momentos más complicados. Vemos este contraste del apóstol Pedro, el hombre que confiesa con más convicción al Señor, pero también el hombre que lo niega 3 veces, no una, no 2, 3 veces. Ese es el apóstol que está escribiendo esta carta. Y entonces Pedro, al escribir esta carta, ya no es discípulo solamente, sino ahora es apóstol de Jesucristo. ¿Qué quiere decir apóstol? Enviado. Es un nombre que fue importante para la iglesia del primer siglo. Fue una pieza fundamental porque Pedro predicaba, Pedro enseñaba, Pedro pastoreaba, Pedro exhortaba, Pedro corregía, Pedro seguía con el ministerio de su maestro. Era un hombre respetado y honrado como autoridad en la iglesia. Eso debemos saberlo muy bien.
Por eso cuando la iglesia entonces recibe esta primera carta de Pedro, era tomada muy en serio, porque era enviada del apóstol Pedro. Del apóstol Pedro. Entonces, Pedro tiene una audiencia específica para esta carta, familia, y necesitamos de manera rápida ver a quién le escribe Pedro. Ahí lo dice el versículo 1, ¿verdad? Más adelante lo vamos a volver a leer. No vamos a entrar en mucho detalle sobre la audiencia a la que le está escribiendo este texto, pero era un grupo de cristianos del año 40 en adelante. Era un grupo de cristianos que estaban pasando un momento bastante complicado. ¿Por qué? Si recordamos, socialmente Roma estaba teniendo el dominio sobre esa zona geográfica, y entonces un emperador llamado Nerón, en una ambición y codicia de reconstruir la ciudad a su gusto y antojo, incendia gran parte de la ciudad, y es un incendio que no se puede contener, es un incendio que arrasa con la mayor parte de la ciudad de Roma. Y entonces el pueblo empieza a decir, ¿qué está pasando? ¿No? Y empieza a rebelarse contra la autoridad, empieza a haber un poco de rebeldía, ¿verdad? De guerra civil, y al emperador Nerón se le ocurre, ¿a quién le puedo echar la culpa de esto para que no se vayan contra mí? Pues a aquellos que ya son un poco rechazados porque no se inclinan ante nuestros dioses. Y dice, no fui yo, fueron los cristianos. Y empieza una persecución contra los cristianos tremenda, que entonces los cristianos tienen que salir corriendo y tienen que irse a otros lugares, a otras zonas geográficas en búsqueda de refugio, de que no los asesinaran, de que los mataran. Y a esos cristianos les está hablando Pedro. Y ahora nosotros debemos saber esto. ¿Por qué? Porque el incendio había causado tal destrucción que para el imperio romano, para la gente romana incrédula, sus dioses habían sido destruidos, sus templos habían sido destruidos, y para ellos era un momento de falta de identidad, porque estaban diciendo, pues qué onda, ¿no? Nuestros dioses no impidieron que la ciudad se quemara, sus mismas estatuas se quemaron. Hay un conflicto dentro de ellos que están diciendo, pues entonces, ¿qué estamos creyendo? Y para la iglesia de Cristo no es como ay, pues qué onda, qué está pasando con nuestra fe, no, qué pasa con nuestro Dios, nuestro templo, no. Para ellos el conflicto es similar, pero desde la parte donde a ellos les está sucediendo algo demasiado rápido. Tenían las enseñanzas de los maestros y de los apóstoles de que tenían que tener fe, de que eran salvos, de que el Señor iba a darles gracia, amor, misericordia, paz. Y entonces empieza la persecución y hay una lucha de fe. Si nosotros, hermanos, cuando no completamos para la renta, empezamos a dudar de Dios. Ahora imagínense ellos que estaban siendo perseguidos a muerte, qué temor les inundaba, y entonces estaban en este conflicto de falta de identidad, de desánimo, de falta de fe, ¿verdad? De decir, pues nos está yendo peor. Y el Señor les quiere recordar cuál es su llamado y su propósito como hijos expatriados elegidos. Hijos que tuvieron que salir de su lugar de origen, pero que estaban siendo elegidos por Dios. Y ahorita vamos a ver qué significa este término. Vamos al versículo 1 y 2. Si tienen su Biblia, para no quitar de ahí el título, si tienen su Biblia, ábranla y vamos a tener aquí entonces la lectura del texto. Dice el versículo 1 y 2, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, saludo a los que se hayan expatriados y dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Podemos ver aquí ya un término que está en el título, expatriados, aquellos que fueron dispersos, y entonces menciona varias áreas geográficas de estos cristianos que estaban huyendo del emperador, Asia y Bitinia, y que fueron elegidos según el propósito de Dios Padre y mediante la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Pedro está saludando, ¿verdad? Está introduciéndose.
¿Y qué hay en estos dos versículos, hermanos? ¿Qué es importante que nosotros debemos notar y observar? Pongamos mucha atención en esto. Pedro afirma en estos dos versículos una cosa: la intención de que él está escribiendo. Es importante que observemos con mucha cautela y con detenimiento cómo es que este apóstol está encasillando a quien dirige esta carta y cuál es la identidad de estas personas que están recibiendo esta carta. Dice el versículo 1 en la última parte, el versículo 2, elegidos según el propósito de Dios. ¿Qué dice la versión 60, hermanos? Con el simple hecho de ver estos primeros dos versículos podemos darnos cuenta que de primera instancia ya nos está diciendo algo. Dios nos ha elegido con un propósito especial. Dios le está diciendo a la iglesia, ¿verdad?, que tiene un propósito especial para ellos. Me llama la atención cómo lo dice la Reina Valera 60. Utiliza una palabra bien interesante y que a lo mejor es complicada de entender para nosotros, que dice, elegidos según la presciencia, no presencia, presciencia, según la presciencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que el apóstol Pedro está diciendo a ustedes que fueron elegidos? A ustedes, hermanos, que fueron elegidos según la presciencia de Dios. Nos está diciendo que no existe un método al azar para que Dios sepa qué hacer con los que ha redimido. No es como que diga el Señor, hoy voy a salvar a quien se me ponga enfrente. Hoy voy a llamar a salvación y hoy voy a redimir a diestra y siniestra. Dios no trabaja de esa manera. Dios no trabaja de, ahí está mi salvación, tómela quien quiera. No, Dios no trabaja así. Dios interviene, ¿verdad?, en la vida del hombre y transforma su corazón de una manera específica y especial. Hermano, esto es importante porque nosotros podemos decir en este momento, si yo soy salvo, es porque yo figuraba en los planes de Dios. No es que me fui a formar a la fila de la salvación y me tocó ficha. No. Si yo soy salvo, es porque yo figuraba, mi nombre, Daniel, figuraba dentro de los planes de salvación de Dios. A eso se refiere la palabra presciencia. Se relaciona con la palabra omnisciencia, de que Dios todo lo sabe. La presciencia de Dios había destinado a quienes habían de ser sus elegidos. Y si el día de hoy yo participo de ese grupo de elegidos, debo estar totalmente agradecido y dándole la gloria a Dios porque yo formo parte de ese grupo de elegidos. Esta acción de elección, no es redundancia, pero esta acción de elección está llena de un propósito especial. No te salva el Señor y te dice, ya, a ver qué viene después. No, para los lectores de Pedro de esta carta, esto tiene la intención de hacerles saber, ojo, que son una elección especial de Dios, que ante los ojos de Dios ellos tienen un lugar especial, que están en el pensamiento del Señor, que aún en sus aflicciones, en medio de la persecución, aún en medio de una vida en medio de un caos, no deben olvidar que el Señor los llamó a salvación con un objetivo y que solamente ese propósito es lo que los mantendrá firmes. Hermanos, ¿alguien de nosotros cree que fue salvado de chiripa? Dirían por ahí. Que fue salvado nomás para decir, sí, Señor, yo fui salvado, bendíceme, voy a orar y voy a poner mis negocios y voy a hacer mi... No. El Señor tiene un propósito especial para aquellos que ha elegido según este texto. La presciencia de Dios, el propósito de Dios, según el propósito de Él.
Y ese propósito es lo que nos mantendrá firmes en medio de un sistema que no funciona bien. El día de hoy, saber nosotros el propósito con el cual Dios nos ha salvado es lo único, hermanos, que nos va a mantener firmes cuando venga la escasez, que nos va a mantener firmes cuando vengan los ataques a nuestra familia, que nos va a mantener firmes cuando vengan los intentos del enemigo por desacreditarnos como hijos de Dios. Solamente nuestro propósito es lo que nos va a mantener firmes. ¿Y cómo se cumple ese propósito en nuestra vida? Dice ahí el versículo 2. Mediante santificación por medio del Espíritu Santo en nosotros para obedecer a Jesucristo. Eso es bien importante. Todo es importante, pero hay algunas cosas que quiero destacar de esto. Un resultado esencial de que Dios nos haya escogido, hermanos. Si yo puedo levantar la mano cuando preguntan quién ha sido escogido por Dios, un resultado esencial de eso es santificación y obediencia. Mientras algunos cristianos quieren creer que la elección solamente tiene que ver con cuestiones de ir al cielo o ir al infierno, Pedro nos está recordando que tiene que ver también con nuestra vida terrenal. Y esto es muy duro, pero a la vez bastante desafiante. El reclamar que yo soy elegido de Dios, que Dios me ha puesto dentro de su plan, es dudable. Es dudable si no hay evidencia de santificación y de obediencia a su palabra. Si yo me hago llamar elegido de Dios, ese predicamento, esa declaración es dudable si en mi vida no hay evidencia de santificación y de obediencia. Yo soy salvo, sí, pero ¿dónde están tus frutos? ¿Dónde está tu compromiso con la iglesia? ¿Dónde está tu compromiso con el Señor? ¿Dónde está? Es dudable tu llamado si no hay evidencia de santificación y obediencia. Y entonces, al menos con esto primero, sabemos que la iglesia ha sido escogida por Dios de una manera particular, de una manera consciente, de una manera intencional de decir, ok, yo voy a elegir, yo voy a salvar. Y eso a mí me llena el corazón de mucha paz y tranquilidad, porque yo tengo la certeza de que yo no fui quien aceptó a Dios en mi corazón, sino fue Dios quien llegó a mi vida. Su presciencia era que yo formara parte de su familia. Esa es la misericordia de Dios, esa es la gracia de Dios. Si el día de hoy yo puedo disfrutar de una salvación, es porque esta palabra de 1 de Pedro 1 se cumple. Yo fui elegido según el propósito de Dios. Él tiene un propósito para mí. Seguimos con el versículo 3. Esto nos hace especiales, hermanos. El ser elegidos por Dios nos hace especiales, no para nuestro orgullo, no para decir, ay, yo soy elegido de Dios, no, y no me toquen porque soy elegido de Dios. No, este propósito es para su gloria. Él nos hace especiales para decirle al mundo, esta es mi iglesia, estos son mis elegidos, esta es mi familia, este es mi Eric, este es mi Uriel, este es mi Omarcito, este es mi Sergio, estos son míos, son especiales. Yo los he elegido con un propósito. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Una expresión muy sencilla de alabanza, lo traduce muy bien la versión NTV. Pero cuando Pedro está diciendo, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, está diciendo, bendito sea Señor por lo que has hecho en nosotros. Bendito seas porque nos has elegido. Bendito seas porque no nos has dejado en la condición de miseria de nuestra vida en pecado.
Bendito seas por eso, Señor. El apóstol Pedro está contemplando con asombro y emoción, como deberíamos hacerlo nosotros, la forma tan preciosa en que el Señor lleva nuestra vida del punto A al punto B. Un punto en donde estamos muertos, sin esperanza, ¿verdad? Sin ánimo, sin algo por lo que vivir, a un punto B en donde entonces el Señor nos recuerda para qué fuimos creados. El apóstol Pedro está contemplando eso y entonces dice: Señor, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, ¿verdad? Él mira lo que Dios ha hecho y lo que brota de su corazón es alabanza. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado y dado gracias a Dios por nuestra salvación, hermanos? Somos muy buenos para orar y para pedir cosas que nos hacen falta, necesidades que tenemos, decir: Señor, es que yo quiero que me ayudes con esto, es que yo quiero que me suplas. Pero muy pocas veces en nuestra oración está la frase: gracias por haberme salvado, gracias por haberme redimido, gracias por haberme escogido, Señor, porque si tú no me hubieras escogido, yo no sé qué sería de mi vida el día de hoy. En este versículo 3 debemos observar dos cosas importantes sobre nuestra elección. La primera de ellas, y yo la tengo aquí subrayada, pero si pueden, subrayenla en su Biblia, la palabra misericordia. Este término es importante. ¿Por qué? La misericordia de Dios es el elemento fundamental en este trato especial hacia nosotros. Toda la bondad de Dios, hermanos, todas las bendiciones que gozamos, todas las satisfacciones que tenemos día con día, son imposibles si Dios no nos da de su misericordia. Y hay una frase muy famosa, bueno, no muy famosa, ¿verdad? Pero de un teólogo muy famoso y renombrado, Spurgeon, dice lo siguiente respecto a esto. Esta frase me gusta mucho. Ningún otro atributo de Dios pudo habernos ayudado si se hubiera rehusado la misericordia. ¿Entendemos esto? Ningún otro atributo de Dios, ni su amor, ni su provisión, ni nada nos hubiera ayudado si la misericordia no hubiera formado parte de esa fórmula. Como nosotros somos por naturaleza, la justicia nos condena. Sin misericordia, lo único que queda de nosotros es condenación. La santidad nos desaprueba. El poder nos aplasta. La verdad confirma la amenaza de la ley a nuestro pecado y la ira de Dios la cumple. Es por la misericordia de nuestro Dios que nuestra fe comienza, dice Charles Spurgeon. Es por la misericordia de Dios que nuestra fe da inicio. ¿Entendemos qué significa que Dios tenga misericordia de nosotros? ¿Saben por qué es necesario saber quiénes somos? Porque el día de hoy el mundo, ¿saben qué es lo que nos dice? El ser humano vale bastante, tu corazón vale mucho. Tú puedes ser una mejor versión de ti. Tú puedes lograr cosas increíbles. Solamente no necesitas de nadie más. Con lo que está dentro de ti puedes tener éxito. Ok. Eso sí está bien, pero cuando Cristo es lo que está dentro de mí, porque si no está la misericordia de Dios dentro de mí, lo único que hay dentro de mí es basura. Basura es la palabra. No nos ha quedado claro, ¿verdad? Desde miles de años atrás, que lo único que hay dentro de un corazón humano que está lejos de Dios es maldad. Eso es nuestra realidad. No podemos luchar contra ese principio, no podemos negarlo. No podemos negarlo.
No hay bondad, no hay elección, no hay nada entre Dios y nosotros sin su misericordia. Es ese bendito atributo de Dios que le hizo pensar en todos nosotros. La misericordia de Dios le hizo pensar en mi nombre, en tu nombre, en nuestros nombres, en nuestro corazón. La misericordia fue lo que hizo al Señor pensar en todos aquellos que no quisimos nada con Él y que ahora eso nos podría acercar y podría volver a amarnos de nuevo. Y la segunda cosa que hay que notar en este versículo 3 es el siguiente. Por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Es fundamental, hermanos, que aquellos que formamos parte de esta elección de Dios, que aquellos que formamos parte de esos señalados, cuando Dios dice, ellos son mi iglesia, ellos son mis elegidos, necesitamos entender cuál es la magnitud de la obra que Dios ha hecho en nuestro corazón. Nos cuesta trabajo porque es invisible. Nos cuesta trabajo porque no es como que alguna noche, descansando, o en el momento en que recibimos al Señor, nos hayamos quedado inconscientes y de repente el Señor haya abierto nuestro pecho y haya abierto nuestro cerebro y nos haya cambiado. No, no, no. Es una obra invisible. Es una obra del Espíritu. Pero necesitamos entender la magnitud y el alcance de esto que ha sucedido. Dios concede el nuevo nacimiento como parte de su provisión perfecta en nuestra salvación. Eso es algo bien bonito, hermanos. Cuando nosotros pensamos en la salvación y qué tenemos que hacer para ser salvos, ¿qué creen que tenemos que poner nosotros? Así como cuando venimos al convivio, ¿verdad? ¿Qué pongo yo? No, el Señor dice, vente, la mesa está servida. Te pongo el Didi, el Uber para que te vengas, yo lo pago, te subo las escaleras, te pongo la silla, te pongo el mantel, te puse la mesa, te puse el refresco, hasta el postre si quieres, solamente ven. Solamente ven. Esa es la salvación. Solamente ven y cree. No tienes que hacer nada más. No tenemos que hacer nada más. Esa es la perfecta provisión de Dios en la salvación. Sucede que en el momento en que nosotros rendimos nuestra vida a los pies de Cristo y ponemos nuestra fe en Él, ese momento de salvación, ese momento en donde el Espíritu nos da conciencia de nuestro pecado y nuestra necesidad de Él, entonces ahí sucede algo bien interesante, bien bonito, bien hermoso, porque nacemos de nuevo en la familia de Dios. Nacer de nuevo, como se lo dijo a Nicodemo, ¿verdad? Somos parte de una nueva naturaleza. Y entonces la idea que Pedro nos quiere transmitir es que cuando hemos sido elegidos por Dios, cuando hemos sido adoptados por Él, somos hechos nuevas criaturas. No somos los mismos de antes, aunque muchas veces nos queramos aferrar a ello. Yo tengo que saber que soy una nueva criatura hecha por Dios. Pero a veces me aferro a lo que era antes, ¿verdad? Me aferro a esa bestia, ¿verdad? Nabucodosoreña. Lejos de Dios. Alguien transformado en un animal. Alguien que solamente busca el pecado. Alguien que solamente busca hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros entendemos que Dios nos ha llamado a una salvación y que en esa salvación Dios ha hecho una obra de transformación y de regeneración, que sí debo ser un antes y un después, entonces vamos a empezar la vida que Dios ha preparado para nosotros. El nacer de nuevo por la misericordia de Dios es tan importante para nuestra salvación, pues nos pone en las condiciones adecuadas para recibir
como lo dice el texto, esa esperanza viva para recibir nuestra salvación. No podemos tener esperanza si no hemos nacido de nuevo. No podemos recibir nada de parte de Dios si no hemos nacido de nuevo. Y ahora me viene a la mente una frase de un pastor de un sermón. ¿Y usted, hermano, ha nacido de nuevo? ¿Usted, hermano, ha nacido de nuevo? Les pongo este ejemplo. Dios no puede derramar bendiciones sobre alguien que no ha nacido de nuevo, porque es como lo siguiente. Es como si nosotros le diéramos a un ciego, a una persona ciega, le diéramos el premio de irse de viaje a un lugar donde están las mejores vistas del mundo, unos paisajes tremendos, hermosos. ¿Para qué? Él no los puede recibir. Cuando nosotros no hemos recibido al Señor, cuando nosotros no hemos dejado que su obra de santificación y entregarnos verdaderamente a Él y que Él haga esa obra de regeneración en nuestras vidas, no podemos recibir nada de parte de Dios. Es como darle de premio a alguien que está sordo con ponerle una canción muy bonita. No está en condiciones de recibirlo. No está en condiciones de recibirlo. No le puedes dar al ciego una vista panorámica hermosa, tremenda, porque no la va a ver. No le puedes dar al sordo una canción bonita, hermosa, con las mejores melodías, porque no la puede escuchar. No podemos recibir nada de parte de Dios a menos que haya esta obra de regeneración y seamos hechos nuevas criaturas. ¿Entendemos esto? De ahí la importancia de saber quiénes somos. Versículo 4, y ya estamos llegando a la parte final. Para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos. Para todos los que somos elegidos, Dios ha prometido una larga lista de bendiciones espirituales en Cristo. ¿Quién ha disfrutado alguna bendición del Señor? ¿No? ¿Los demás no? ¿No, hermano Luis? Sí. Al menos hemos disfrutado el después de orar, tener paz. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez hemos disfrutado experimentar cómo cuando no hay pan, Dios envía a alguien, pone a alguien frente a nosotros y entonces nos trae algo? Así sea poquito, mucho, más, menos, ¿verdad? Ese es el corazón de nuestro Señor, familia. Para los que somos elegidos, Él tiene preparados una lista de esas que sueltas el rollo y se va hasta allá, de bendiciones espirituales. Ese es el corazón de nuestro Dios. Aquellos a quienes nos salva y redime, no solamente nos otorga el regalo de ser regenerados, no solamente se queda ahí la salvación, no solamente el Señor nos hace nuevas personas, nos da un nuevo corazón. No solamente eso. Además de ser nuevas criaturas, nos permite una vida rodeada de abundantes bendiciones. Como vimos en la serie pasada de los frutos espirituales, ¿verdad? Nos permite tener la bendición de tener gozo cuando no se puede hallar gozo a través del Espíritu. Nos permite tener paz cuando no se puede tener paz. Nos permite tener alegría, amor cuando no se puede tener amor, porque esas son bendiciones especiales para sus hijos. Yo no puedo pretender que alguien que no ha sido regenerado tenga paz cuando todo su mundo alrededor está hecho pedazos. ¿Cuál es la reacción natural? Ansiedad, tristeza, depresión, angustia, preocupación, miedo. Yo no puedo pedirle a alguien que no conoce al Señor, decirle tranquilo, todo va a estar bien, porque no lo va a tener. Son bendiciones especiales para los redimidos. Y
Dentro de esta lista larga de bendiciones especiales, hay una bendición mayor. Hay el regalo así, el regalo más grande, ¿verdad? El premio mayor de la Lotería Nacional. La más excelente de todas, incorruptible, incontaminada, imperecedera, que no se acaba, que nada la ensucia, que nada la echa a perder. Esa es la vida eterna en gloria con nuestro Señor. Es la herencia mayor que recibiremos el día que Cristo vuelva. El día en que dejemos este plano terrenal, el regalo más grande que podemos recibir es estar en presencia de nuestro Señor. Y Apocalipsis nos habla un poco de cómo será esa vida, ¿verdad? Una vida bien a gusto, bien tranquila, sin necesidades de nada, sin problemas, sin enfermedades, sin tristeza, puro cantar y reír, me imagino, ¿no? Puro cantar y reír, puro estar contento con el Señor, sentirse lleno. Puede ser el caso, hermanos, que en este momento de nuestra vida estemos buscando las bendiciones de Dios en el tiempo presente. ¿Les suena esto? Puede ser que en este momento de nuestra vida estemos buscando las bendiciones de Dios en el tiempo presente. Queremos tener bienestar. Queremos que Dios derrame bendiciones en nuestra vida. Queremos que no nos falte nada. Queremos tener salud. Queremos que nuestra familia esté bien en el presente. Porque tal vez estamos pensando equivocadamente, con un pensamiento un poco desviado, que nuestro mejor momento con Dios debe ser aquí en tierra. Y el día de hoy quiero que nos quitemos esa mentira de la cabeza de pensar que nuestro mejor momento en relación con Dios va a ser aquí. Mentira. Mentira. Si nuestra oración es, dámelo aquí, Señor, no allá en la eternidad, estamos caminando con los ojos incorrectos. No sucede de esa manera. La mejor herencia que Dios nos puede dar no es la provisión de nuestro pan de cada día, no es la salud, no es el tener paz. No, esas son bendiciones que sí forman parte de las promesas de Dios para los elegidos, pero la más grande de ellas es el día en que dejemos de respirar. Pero ¿dónde es cuando queremos que Dios nos bendiga? Aquí. Y eso desvía nuestra mirada del gran premio, de ese bonchezote de regalos que nos esperan allá, al final. Somos como el hijo pródigo, ¿verdad? Dámelo aquí, ahora, ya, en este momento, me lo quiero gastar ya. Y entonces reprochamos a Dios, ¿por qué no me bendices ahorita? ¿Por qué no me das provisión ahorita? ¿Por qué no me das un mejor trabajo? ¿Por qué no? Porque tu mirada tiene que estar fijada en ese día, el día en que recibas esa herencia incorruptible. Ahí debe estar la mirada. ¿Entendemos esto? ¿O no? No, pastor, no, ya me confundió. ¿Está bien desear que Dios nos bendiga aquí? Sí. ¿Queremos que Dios nos haga la vida más fácil aquí? Sí. Terrenalmente necesitamos de eso. Pero eso no debe desviar nuestra mirada. Que no somos quien para exigirle a Dios que nos dé lo que queremos cuando Él ya nos prometió todo lo que tiene, pero un día. Hay que ser pacientes. Versículo 5 para terminar. Y a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación, lista, ojo con esta palabra, está lista para manifestarse cuando llegue el momento final.
Aquí es donde toma el sentido la palabra expatriados. Ya vimos lo que significa ser elegidos por Dios. ¿A alguien no le quedó claro? Ya vimos lo que significa que la presencia de Dios nos escoja para un propósito especial, de una manera intencional, de una manera consciente, pensada. Pero aquí es donde toma la palabra expatriados un poco más de objetivo, más de carnita, más de contenido. ¿Por qué? Porque aunque Pedro está utilizando esta palabra para referirse a los cristianos que tuvieron que ser, pues sí, exiliados, ¿verdad? Salir de ahí, de su lugar, de una zona geográfica. Esto nos ayuda a entender un poquito cuál es nuestro lugar aquí, en México, en el planeta llamado Tierra. ¿Cuál es nuestro lugar aquí? Somos expatriados porque, fíjense, ellos habitan en las tierras de su nacimiento, pero como residentes temporarios. Toman sus responsabilidades como ciudadanos y soportan todas las discapacidades como extranjeros. Cada país extranjero es su tierra natal y toda tierra natal es su país extranjero. Los ciudadanos del reino de Dios pasan sus días en la tierra, pero su ciudadanía es en el cielo. Es en el cielo. Qué increíble es escuchar que mientras ese día llega, según el versículo 5, por medio de la fe, nosotros somos protegidos para salvación. ¿Alguien entiende esto de una manera clara? A ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación. Vamos a ver dentro de 8 días la siguiente parte de la serie. ¿Cuál es la función de la fe? ¿Cuál es la función de ese don que viene de parte de Dios y no de nosotros mismos? Por medio de la fe, y de una manera muy sencilla, muy rápida, por medio de la fe, es que Dios protege nuestra alma hasta el día de Cristo, nuestro espíritu, nuestra vida. Porque si nosotros dejamos de tener fe, si nosotros no podemos acceder a ese creer en Dios, ese regalo del día en que Cristo venga, podemos no llegar a Él. Podemos no llegar a Él. Somos protegidos por medio de la fe. Dios da de su poder a nuestras vidas, dándonos una fe tremenda, una fe que con tan solo ser así de pequeña puede mantenernos firmes hasta el día en que Cristo venga. Esa es la misericordia de Dios, esa es la gracia de Dios, es el amor que Él tiene por nosotros. Es la mesa dispuesta donde nosotros no tenemos que hacer nada. Él nos da ese grano de fe, y Él nos está protegiendo, ¿verdad? Por medio de la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación. Somos expatriados elegidos, nuestra ciudadanía no es terrenal. Nuestra ciudadanía es del cielo. Hemos sido elegidos por Dios para vivir este tipo de vida. Hemos sido elegidos por Dios para vivir conforme a su propósito. Y cuando nosotros estamos bien seguros de qué es lo que somos como iglesia, entonces, hermanos, vamos a poder empezar a vivir una vida diferente. No podemos olvidar lo importante y lo esencial de nuestro nuevo nacimiento. Si alguien de nosotros
Yo lo hice en alguna ocasión. Yo creí que era nacido de nuevo. Yo creí que era elegido de Dios. Yo creí que era apartado por Dios. Pero al ponerlo contra el testimonio de mi santidad y de mi obediencia, me di cuenta que yo no podía reclamar el título de elegido de Dios. Y el mismo texto nos da la solución. ¿Cuál es? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Cómo nacemos de nuevo? Entregando nuestra vida, todo lo que somos, a los pies de Cristo. Si me permiten, quiero hacer una oración renovando ese compromiso con el Señor. Cerremos nuestros ojos y antes de orar, familia, quiero en esta discreción del espacio de la familia que somos, si alguien ha entendido y ha recibido el mensaje de Dios en esta tarde y ha escuchado de una manera clara que Dios le está llamando a renovar ese compromiso con el Señor, a tomar ese título de elegido de Dios, pero que tal vez su vida no es evidencia de un nuevo nacimiento, es momento, hermanos, de que podamos decir: Señor, yo quiero que tomes mi vida en tus manos nuevamente. Y vamos a hacer esta oración de una manera muy personal. Es decir: Padre, yo quiero de tus bendiciones. Yo quiero, Señor, ser esa persona que ha sido una nueva criatura, Señor, para poder acceder a esa herencia incorruptible, imperecedera, incontaminada. Padre Celestial, gracias por hablarnos. Gracias por tu palabra. Yo te ruego, mi Dios, te pido que nos recuerdes quiénes somos para ti. Que dejemos de caminar sin sentido en esta vida. Que dejemos de buscar nuestra identidad en lo que este mundo ofrece, en lo que la sociedad dice que el ser humano es. Que dejemos de buscar ahí, Señor. Solamente nos vamos a volver a perder más y más y a confundir de igual manera. Afirma, Señor, esta identidad en nosotros, esta figura de elección, Señor, que somos elegidos tuyos. Somos llamados, Señor, a esta vida santa, Señor, que manifiesta que somos parte de tu pueblo. Y en esta hora, nuevamente, Señor, ofrecemos nuestro corazón delante de ti. Y quien así lo desea, hermanos, puede hacerlo también. De una manera muy sincera, genuina y consciente. Decir: Señor, queremos que tomes nuestra vida y que entonces, Señor, hagas esa obra de regeneración en nosotros, Señor. Que nos hagas nuevas criaturas. Porque queremos estar listos, Señor, y dispuestos para entender todo, Señor, lo que tú tienes dispuesto para nuestras vidas, Señor. Pero no queremos, Señor, ser aún parte de esa vieja naturaleza que no puede recibir todo lo que tú das. En el nombre, Señor, de Jesús, confirma esta palabra en nuestro corazón y gracias, Señor, por este mensaje que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, amén.